¿Dónde estamos? Bueno, estábamos en el Mishnah Berurah Siman Resh Pejet, pero aquí estamos hablando de temas de ayunos que, como dijimos, no son muy comunes. Hablamos un poquito en general. En forma general en Shabbat no se ayuna. Hablamos del Talit Halom. Entonces vamos a pasar a el Siman Resh Peitet en la página Samach Vav Amud Bet. Seder Seudat Shacharit Shel Shabbat. Vamos a hablar de la Seudá de la mañana de Shabbat. Resh Peitet, página Samach Vav 6-6. Samach. Al principio empezamos. Seder Seudat Shacharit Shel Shabbat. El orden de la Seudá de la mañana de Shabbat hubo Betseifim. Dos incisos. Aleph. Yesh Shulchanu Aruch ומיטה מוצעת יפה ומפה פרוסה כמו בסעודת הלילה. La mesa tiene que estar tendida, servida, y la cama extendida, bien, y puesto el mapá, el mantel, como en la ciudad de la noche. ¿Sí? O sea, tenemos que respetar la ciudad de la mañana, del mediodía, de Shabbat, como la ciudad de la noche. A pesar de que en la mañana ya no estamos tan hambrientos como en la noche, pero el kabot es el mismo. Y antes de comer la ciudad de la mañana tenemos que hacer kiddush. Y a pesar de que, como ya explicamos, el kiddush de la noche es semi de oraita o de oraita, el de la mañana es de Rabbanán sin ninguna duda, pero a pesar de eso es mitzvah y se denomina kiddush rabba, el gran kiddush. O sea, le pusieron un título importante justamente porque no es tan importante. ¿Sí? Sí. Sí, como los padres cuando le hablan a sus hijitos y les dicen, rey, ven rey, sí, le dicen, le dan hashibut, le dan importancia. Entonces, eso es lo que, ¿cómo se hace? Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar cajito liadab y luego que hagan etilat yadayim. Vean el simar de Shenailev, Seif Yud Bet Beagá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, como lo hicimos en la noche. Y también tenemos que tener dos panes, denominados lechem mishne, en recuerdo de la doble porción que recibía Am Israel del man en Erev Shabbat, para que le alcance para el viernes y el Shabbat, y que haga la Seudá. También este kiddush tiene que ser en el lugar donde hacemos la Seudá. Y está prohibido probar, comer, nada, ¿sí? Antes del kiddush como en la noche. Pero una persona que en la mañana se levantó y tiene que ir ahora a hacer tefilá y tiene sed, ya él ahora no va a comer, él va a hacer tefilá, pero tiene sed, entonces puede tomar, respuesta, ¿qué? Puede tomar agua. ¿Por qué? Porque la obligación del kiddush solamente comienza después de la tefilá, todavía no hay obligación de hacer kiddush cuando él tiene que hacer tefilá. Entonces por eso aquí tenemos la regla de tomar agua como en una tefilá de cualquier día de semana. En cualquier día de semana una persona antes de la tefilá no puede comer, no puede tomar, pero sí puede tomar agua. Café, discusiones, azúcar, no azúcar, leche, no leche. A lo mejor eso está permitido antes de la tefilá y no contradice la mitzvah de la tefilá.
Entonces el Hidush, la novedad en Ilhot Shabbat, es de que a pesar de que antes de comer tenemos que hacer Kiddush, mejor, si ya terminaste la tefilá, ahora ni siquiera un vaso de agua puedes tomar hasta que hagas Kiddush. ¿Por qué? Porque ya tienes mitzvah de Kiddush. Pero si todavía no hiciste tefilá, todavía no empezó la obligación del Kiddush, porque la obligación del Kiddush empieza después de la tefilá, no antes de la tefilá. ¿Por qué no empieza antes de la tefilá? Porque antes de la tefilá no se puede comer. Y para poder hacer Kiddush hay que hacerlo con seudá. ¿Qué seudá vas a hacer antes de la tefilá? ¿Vas a hacer seudá? No. Entonces, por lo tanto, todo el concepto del Kiddush empieza después de la tefilá. Dijimos, entre Shacharit y Musaf también, si una persona quiere probar algo, Abal Becholofen, Badai, de que si una persona quiere tomar agua, ¿sí? O los que permiten tomar un cafecito antes de la tefilá, está permitido. Mutar, sí. En una ocasión a una persona Sheliach Sibur empezó a toser. Se pone la garganta. Agua. En medio de la tefilá. ¿Se puede? Sí, Ahí, sí, pero eso es por... Es para limpiar la garganta. Najón. Sí, porque no No, paraba. no es por tomar agua. Es por tomar, es por mejor. la garganta. Eso es por... Es la diferencia que hay. Es como una persona que tiene que tomar una medicina. Bueno, que terminó la tefilá y necesita tomar. Entonces, él no está tomando agua por tomar agua. Él toma agua para que pueda tragar la medicina. Y la razón entre la tefilá y el kiddush es que no tomar agua es que satisfacción, que no tenga satisfacción. ¿Cuál es exactamente? Sí, la Gemara. Jamín dijeron que comer antes de la tefilá. Ah, ¿por qué no se puede tomar antes del kiddush? Sí. ¿Por qué? Porque Jamín dijeron, cuando una persona terminó la tefilá y ahora tiene que hacer kiddush, entonces eso es lo primero que haga. Lo primero que tiene que hacer es no probar nada. Solamente hacer kiddush por el cabot de la mitzvah del kiddush. Como en la noche. Lo mismo que en la noche. En la noche no podemos probar nada antes del kiddush. Entonces la misma halajá se aplica en la mañana. Pero o sea, como para que su cuerpo, para que nada interfiera entre la final de la Ahí tefilá. podemos empezar a filosofar por qué Jajamim decretaron eso. Pero esa es la halajá. Que antes del kiddush, azur lejos. Yo escuché que decían, bueno, alguien me dijo que en Shabbat no se puede tomar medicinas. Depende. No se puede tomar medicinas, depende qué. Si es una persona que está Diario. medicado, Vitaminas. diario y siempre necesita, entonces verdad que lo va a tomar. Una persona habla y tiene un poquito de dolorcito de cabeza y quiere tomarse su acamol o su pastilla. Entonces, hay una gezerá, hay un decreto de Jajamim de que no se puede tomar medicinas en forma general en Shabbat. ¿Por qué? Porque antes la medicina se preparaba en la casa, ¿sí? No es que uno no iba a la farmacia y compraba medicinas, no había farmacias. La farmacia era la casa, Era hierba. ¿sí? Y la directora de la farmacia era la abuelita. Entonces, ¿sí? No podía trabajar. Ella era la farmacéutica. Ya fue. Por miedo que no tenga Entonces, ¿cómo se hacían medicinas? Se agarraban vegetales, se los molía. Entonces, la que será es para no llegar a la melajá de moler en Shabbat. Pero por eso se prohibió tomar medicinas. Pero como va con una persona que está medicada y que no puede dejar la medicina, tiene medicina por diabetes o tiene medicina por esto o por la presión, entonces esa medicina se puede tomar. Hay quienes permiten y hoy en día dicen que como en mi mail nadie prepara medicinas en la casa, ¿sí? Entonces hay quienes sí permiten tomar ese tipo de pastillas para dolor de cabeza. Hay quienes dicen que no, que la que será está vigente y hay que cuidarse de que si no es algo, como van, sumamente necesario, peligroso, entonces no tomar medicinas que no son necesarias en Shabbat. Pero cuando decimos que tenemos que disfrutar del Shabbat, Sí. entonces si tenemos un dolor de cabeza, tenemos algo, para poder disfrutar bien tenemos que tomar algo para evitar ese dolor y poder Entonces estar... hay que hacerlo de otra forma. Hay gente que disfruta Shabbat y se va a la playa y se va a bailar. Nosotros disfrutamos nosotros disfrutamos el Shabbat con las cosas que se pueden hacer en Shabbat y no con las que no. Entonces quedó claro. Entonces que la persona que tiene sed, entonces que tome agua sin ningún problema antes de la tefilá. Después de la tefilá ya sí estamos en problemas. Primero hay que hacer kiddush.
Top. Entonces dijimos que hay que hacer seudá. La Mishnah Berurá trae de que luego de que la persona comió, como se acostumbra en las casas de Am Israel, se cantan Zemirot y se dice Divrei Torah para que la seudá de Shabbat sea una seudá de contenido también espiritual que es coherente con la santidad del Shabbat Kodesh. Y también es bueno estudiar Torah antes de comer, y por eso en muchos lugares después de la tefilá se acostumbra que el Rav de un shiur o alguna plática o de halajá o de la parashá de la semana o de algún tema, ¿sí? Para entrar otra vez en la ciudad de una manera más espiritual. Nosotros estudiamos Hafez Haim, allí en la Con la acabó. El Rabidón siempre. Muchos lugares, cada uno con su costumbre. ¿Qué? Su shiur. ¿Qué? Allá, en el tema de tomar, sí, o de comer, que dice el Shulchan Aruch, que no se puede probar nada antes del Kiddush. En esto no hay diferencia entre hombres y mujeres. También las mujeres están en la misma prohibición y no deben comer antes de hacer Kiddush. Las mujeres también tienen la mitzvah de hacer seudá de Shabbat, de hacer Kiddush en Shabbat. Una mujer que vive sola, entonces tiene también que hacer Kiddush en la noche y también hacer seudot, las 3 seudot del día, y también hacer Abdallah, entonces todas las mitzvot de Shabbat, las mujeres las tienen exactamente como los hombres. Pero Sí. la mujer, al no tener obligación de la tefilá, en teoría, sí podría estar bebiendo agua hasta la hora del kiddush, por ejemplo. Nada más, no comer. No. Ninguna Entonces, con que la mujer también tiene mitzvah de hacer tefilá. Sí, no come. Azulay no tiene el mismo nivel de obligatoriedad que el hombre. El hombre tiene que hacer 3 tefilot, la mujer tiene que hacer. El hombre lo tiene que Hay hacer. discusión, una tefilá, 2 tefilot. A Baruch Lofen, sí tiene que hacer tefilá. Que las mujeres no tienen que pedir cosas, Sí, tienen que hacer. Baruch Hashem. Hay muchas mujeres que vienen a la Bet Knesset, Baruch Hashem. A Bet Knesset, eso se lo podemos perdonar, sí, eso ¿Por qué no. ¿Ah? Vienen también. No, yo no digo que está bien, está muy bien que vengan las mujeres del Bet Knesset. Sí, es excelente. Yo digo si están obligadas a venir al Bet Knesset. La respuesta es que no. Nuestras mujeres son tzadikot y quieren ir al Bet Knesset también en Shabbat. De Pesach Gamur. Pero tefilá tienen que hacer. No, pero me Sí, refiero en a la beber. casa o en el Bet Knesset tienen que hacer tefilá. Entonces ellas también tienen que cuidar ese punto y también tienen que cuidarse de que cuando hicieron tefilá no pueden probar hasta que hagan kiddush. Entonces o que esperen al esposo que regresa de la tefilá o que hagan solas kiddush y puedan ahí comer su mezonot o lo que quieren comer hasta que hagan la segunda. Y entonces, a partir de cuando una mujer sola en casa, a partir de cuando tiene que hacer kiddush. Después de la tefilá. Pero si la tefilá la puede en un tiempo, ¿no? No. ¿Sabes? Que tú no me llané. La mujer va a hacer su tefilá y cuando haga su tefilá, Kiddush. entonces luego hace kiddush. ¿Sí? Pero antes, si quiere probar tomar agua, también puede. ¿Sí? ¿Qué? Entonces por eso, en el kiddush del Shulchan Aruch es de que sí se puede tomar, a pesar de que no se puede probar nada antes del kiddush, pero eso es cuando ya tenemos obligación de kiddush. Pero antes de la tefilá todavía no tenemos obligación de kiddush y por eso ahora volvemos a las halajot de antes de la tefilá. ¿Y cuáles son las halajot antes de la tefilá? Que antes de la tefilá no hay que comer ni hay que tomar, pero sí se puede tomar agua. ¿Qué? ¿Por qué no se puede comer y no se puede tomar antes de la tefilá? ¿Cuál es el motivo? Más vaya. Porque uno se puede liar con la comida y se olvida de hacer kiddush. No, estoy hablando en día de semana, normal.
¿sí? O afilo, no me llané. Ah, La halajá dice que no se puede comer y tomar antes de la tefilá, no antes del kiddush. Antes del kiddush también, pero antes de la tefilá. Son dos halajot diferentes. Una que no se puede comer antes del kiddush. Y otra que no se puede comer y tomar antes de la tefilá. Antes de shacharit, una persona no puede desayunar. ¿Por qué no se puede desayunar antes de shacharit? porque es como que le estamos dando prioridad a nuestro cuerpo antes de darle la prioridad a Hashem, que es hacer la tefilá. No jodas. O sea, esto en la Gemara lo aprenden de un pasuk. Hay un pasuk en la Torah que dice: Lo tochlu al adam. No coman sobre la sangre. Así es el pasuk. Sobre la sangre. O sea, de ese pasuk, Jajamim aprendieron varias cosas. Y una de las cosas que aprendieron es esta. Que es: Lo tochlu. No comen. Ahora, el dam en la Torah, ¿qué se asemeja al dam? ¿Qué es la sangre? Es el Kiadam Ua Nafesh. El alma. El sangre es como el alma. Te dijeron Jajamim, Lo tochlu al adam significa, Lo tochlu, no coman Kodem shetitpalelu al damhem, antes que hagan tefilá por vuestras almas. Entonces, de ahí aprendieron Jajamim de que no se debe comer antes de que hacemos tefilá por nuestras almas, por nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hay quienes que dicen que este pasuk es un estudio mamash de la Torah, pero, Jolofen, verdad de que no se debe y está prohibido comer y tomar, ¿sí? Antes de la tefilá, y no importa si es en día de semana o en Shabbat o en Hagim, no se debe comer antes de la tefilá. La excepción es agua. ¿Por qué? Porque dijeron Jajamim, ¿qué es lo que se esconde detrás de esto de no comer antes de la tefilá? Es un poco, como usted dijo, como un poco de soberbia. Aquí, primero yo me ocupo de mí y yo soy más importante que Akadosh Baruj Hu. No, primero ocúpese de sus obligaciones hacia Hashem, haga tefilá y luego ocúpese de su estómago, luego desayuno. ¿Sí? Pero el agua, dicen Jajamim, la persona toma agua ¿por qué? Porque tiene sed. Entonces no es un acto de soberbia, es un acto de humildad. Es tomar agua para tranquilizarse un poquito. ¿Cómo van? Una persona que está enferma, una persona que, yo qué sé, lo de ama, ¿sí? Que estuvo 3 días sin comer y de repente llegó a un lugar y ahora llegó el horario de la tefilá y no se puede concentrar vigilal sin comer algo antes de la tefilá. Entonces, en casos así, ¿sí? Pero también, inclusive los Jajamim recomiendan. Los Hasidim dicen hay que comer para hacer tefilá y no hacer tefilá para comer. O sea, la pregunta es ¿para qué hago una y para qué hago la otra? Si toda la gente dice vamos a hacer rápido la tefilá para poder comer, y otros dicen no, vamos a comer para poder hacer tefilá tranquilo. Aval. No, pero las dos son valederas. Las dos son valederas. No, las dos no son valederas. La que es valedera es la halajá. Y la halajá dice que no se come antes de la tefilá. Yo dije lo que dicen los hasidim, no dije que así es la halajá. que los Jajamim, en una, no sé dónde lo leí, pero recomiendan enjuagar la boca cuando uno se levanta es en la mejor. mañana. Eso es otra cosa. Enjuagar la boca no es tomar. Enjuagar la boca es para que cuando uno hable, najón. Claro, tiene que ver algo también por el Kat Kohanim, porque los Kohanim tampoco suelen comer a la mañana antes de tefilá. No, esa es otra cosa. Los Kohanim pueden hacer Birkat Kohanim en la mañana porque no comieron y no tomaron. Pero en Minjá no pueden hacer, ¿por qué? Porque ya comieron y ya tomaron. Y si ya tomaron, o sea, tomaron vino, entonces ya no pueden hacer Birkat Kohanim. Por eso no se hace Birkat Kohanim en Minjá y sí se hace en Shacharit. El Minjá de Y Tanit. Musar. Minjá de Tanit es otra cosa. Minjá de Tanit, No han comido ni cuando bebido. es Minjá Gedolá, Minjá Ketaná. Minjá Gedolá no se acostumbra a hacer Birkat Kohanim. ¿En qué costumbre dicen de que si uno no puede hacer tefilá porque o tiene mucha hambre puede comer primero y después hacer tefilá? Shulchan Aruch dice que si una persona está enferma y necesita comer antes de la tefilá, entonces puede comer, porque todo el motivo de no poder comer, y otra vez, es por orgullo. Quiero que primero
Pero aquí es por necesidad. Estoy enfermo, necesito, no puedo empezar el día necesito tomar una medicina o algo, y para eso necesito comer una galletita, tomar un café o algo más casa. Pero Stam Kajasu. Entonces, por eso, cuando terminó la tefilá, tenemos mucha sed, muchas veces, entonces hay que apurarse a hacer kiddush para poder tomar. Pero no tomar agua antes del kiddush. Pero, si yo tengo sed al levantarme en la mañana, antes de la tefilá, puedo tomar agua, como van, brajá, shakol, fayot. Y el motivo es de que todavía, o sea, dos problemas teóricos que tendríamos no los tenemos. El de tomar antes del kiddush no existe, ¿por qué? Porque todavía no llegó la obligación del kiddush. Y el de tomar antes de la tefilá tampoco no existe, porque sí está permitido tomar agua antes de la tefilá. Solo agua. Solo agua y los que permiten café. ¿Sí? Hay muchos que permiten tomar café porque dicen que el café es algo más que nada para despertarse, ¿no? Pero ahí ya entra la discusión, ¿café con qué? Una galletita. Café, no galletita. Café con azúcar, sin azúcar, con leche, sin leche. En eso ya hay café sin agua tampoco. A ver, yo puedo tomar un vaso de leche y ponerle café. Eso ya es más problemático porque ya no es café, es leche. Leche colorada. Hay quienes, la Mishnah dice de no poner azúcar, porque eso ya lo endulza y que lo hace algo muy sabroso, ¿ves? Entonces ya se vuelve. Pero hay quienes dicen hoy en día, ¿quién toma café sin azúcar? El café sin azúcar no existe. Son hermanos siameses, o sea, se están pegados. No. Sacarina. ¿Ah? Sacarina. ¿Con harina? Con azúcar. Cariño. Todo. El café es como la vida amarga. Hay que ponerle un poco de azúcar. Si uno sin saber come algo antes de... ¿Ma? Si uno sin saber lo que escuchamos nosotros acá, come algo antes de la tefilá, una fruta, una uva, una cosa así. No, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Está en el estado de pecador o no? ¿Qué opina? Ya la ha puesto en una. El Mendel, ahora ya. ¿No se puede comer antes de la tefilá, señor Mendel? Ya ha puesto un dilema, ¿no? No se puede comer antes de la tefilá. Un cordero con En verdad. Top. Seif Bet. Bemakom she'en yain matzui. Top. Nosotros estudiamos en el Hot Kiddush que hay algo que se llama Hamar Medina. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Hamar Medina. La cerveza de Alemania, la tequila de México, el vodka de Rusia, El ron de Cuba. el coñac de España, la sidra de Asturias. El kiddush es del mundo. Puro de Ecuador. Rega. Todos los pasos del judío al kiddush. ¿Qué? Ya, entonces, la halajá nos enseña de que cuando tenemos falta de vino o de jugo de uva, entonces nos puede salvar el líquido oficial del lugar donde nosotros vivimos. Ya fe. O sea, en realidad, cuando no hay vino, podemos hacer en la noche, podemos hacer kiddush con pan. Se puede hacer kiddush a la pat. Entonces, básicamente hacemos lo mismo que con el vino, pero con el pan. La diferencia va a ser de que primeramente vamos a tener que hacer netilat yadayim, porque tenemos que comer pan, y segundo, cuando llegue el momento de la barajá, en lugar de decir a gefen, vamos a decir a motzir lejeminares.
eso es en la noche. En la noche. Kiddush de la noche. Entonces, ahí En la mañana, ahí salimos las dos cosas concluidas. ¿qué? Al hacer kiddush con pan. Kiddush con pan es kiddush. Por eso, Es que- no tenemos que decir después de la brajá de otra vez de comer pan, ya está. Claro. Ahí ya dijo el pan, ya está. Ahí ya está la mochila geminal. Cambia el orden. ¿Eh? Cambia el orden si no hay vino. En la noche. No cambia el orden. Primero el pan y luego el vino, ¿no? No, O la bebida, no hay perdón, vino. perdón, no hay vino, la bebida de alcohol. No, en la noche no hay bebida de alcohol, eso es lo que quiero O vino aclarar. Ah, ya. o pan. En la noche nosotros no nos apoyamos en el jamar medina, o sea, en el líquido oficial del lugar. Hacemos kiddush o con vino o con pan. Así es la halajá. Ahí no. En la mañana tenemos la flexibilidad de sí hacer kiddush con jamar medina, con cerveza, con algún otro Bacalao. líquido. Van, lo tenemos que hacer con una copa que tenga revit, ¿sí? 86 mililitros. ¿Sí? No hace falta tomarse los 86 mililitros de vodka o de, ¿sí? O de tequila, pero sí hay que tomar melolugmad, ¿no? Hay que tomarse el buche, ¿no? Que dijimos que es rov revi'it, que es la mayoría de un revit. Entonces, ¿cuál es la mayoría de 86? 44. 44, ¿sí? Mililitros. Ya fue. Muy bien. Entonces, esa es la opción que tenemos en la mañana. ¿Qué? Y así dice el Shulchan Aruch. Bemakom she'en yain matzui. En los lugares donde no hay vino, léjate gilá. ¿Con qué tenemos que hacer kiddush? Con vino. O el que le cuesta, como a mí, en la mañana, especialmente, hacer kiddush con el estómago vacío, con vino, ¿sí? Una Sí, cervecita. porque si yo tomo vino en la mañana con el estómago vacío, empieza a ser como una batería. Entonces no me cae bien. Entonces hacemos con jugo de uva. Entonces, a veces la jatjila debe ser gamur, es la braja de Borei Pri HaGefen. No hay ningún problema. Pero si uno está en un lugar o se quedó sin vino, se quedó sin jugo de uva, de repente llegó el momento del kiddush de la mañana y no tiene producto de Borei Pri HaGefen. Entonces, podríamos decir, bueno, que haga kiddush con pan. Que haga kiddush con pan. No, en la mañana no se hace kiddush con pan, es más problemático que en la noche y es mejor hacer dafka con con Hamar Medina. Y así dice el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es muy large en esta halajá y dice que shehar es como cerveza, ushear mashkin y otros líquidos, menos agua, ¿sí? Jugo de naranja. Los jugos de naranja. Mextabusim. Lámalo. Mextabusim. Según el Shulchan Aruch, Mextabusim. su jugo de naranja. Mextabusim. Pero Mitztapujim. ¿Ah? el jugo de O sea, naranja. no esto, perdón, cuando hablamos de jugo, hablo de jugo, no de pintado de jugo. Ah, ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Coger la naranja. ¿Sí? Venden ahí en los... venden con gusto a uva, ¿sí? La uva búscala con microscopio y no la vas a encontrar. 0,00%. ¿Ah? O el 0,00%. Cero, sí. Dice, no incluye fruta. O sea, te lo venden como jugo de uva, pero no incluye fruta. ¿Cómo solucionar la contradicción? Que Hashem nos ayude. ¿Vale? cuando venga el día Naví. ¿Por qué de todo? Hay cosas que no hay que leer. ¿Ah? No, la pregunta es qué braja dices. No, Mendel, esa es la pregunta. Entonces, realmente hay jugos que son 100% jugo de naranja, de manzana, ¿sí? Generalmente eso se ve en el precio, ¿sí? Que son bastante más caros, porque es jugo de verdad. Vale 15 shekels la botella. ¿Sí? ¿Ah? 15
Depende. Mejor. Una botellita de cerveza vale 5 shekels. Ya fue. La cerveza vale 6 shekels, una cerveza. La pregunta es qué pasaría, por ejemplo, con las gaseosas. Si podrían también estar dentro. Sí, Coca-Cola, yo qué sé, ese tipo de cosas. Eso es agua. Ya fue, mejor. Entonces, por eso hay quienes dicen. El Shulchan Aruch dice que no se puede hacer kiddush con agua. Entonces, hay agua limpia y hay agua sucia. Hay dos tipos de agua. Vete, Coca-Cola, Hay agua sola y hay agua con azúcar o con colorantes. Dígame el kiddush de la noche. Entonces, por eso, en general, no. Hay quien lo permita, pero en general se aconseja no hacer kiddush con gaseosas, con ese tipo de bebidas. Pero si es un jugo auténtico, debe ser. O sea, jugo 100% de naranja, 100% de manzana, natural, sin agregados de agua o de otras cosas. Debe ser. Si uno tiene cerveza, también debe ser. Sí, licor. El problema con el licor es tomar una cantidad, ¿sí? De melón es un poco más complejo. También depende de qué tipo de licor. Hay licores más suaves, licores más fuertes. ¿Qué? Whisky Bichlal es un problema tomarse melón de whisky. El kiddush de la noche. Sí. ¿Puedo poner 3 cuartos de jugo de uva y 1 cuarto de vino? ¿Un problema? Eso es lo que yo hago también. Yo le pongo un poco de vino y jugo de uva para que esté mezclado, que sea un poquito más suave y un poco, no tan alcohólico. Se pueden mezclar bebidas, por ejemplo, una mimosa, que es champán con zumo de ¿Qué es una naranja. mimosa? Perdón. Mimosa es champán con zumo de naranja. ¿Qué? La mimosa es champán. Señor Shimon, están grabando, Usted está diciendo cosas. No, está puesto. Es champán. Parece que la mimosa es la que mima. La mimosa es champán con zumo de No, naranja. el Pasuk dice Torat Hashem te mima. La Torah te mima. Sí, te mima. Yo pensé que te mima Sí, es lo que yo le digo. Mimosa. No, ¿qué es esa mimosa? No, verdad, ¿qué es esa mimosa? Si me puede explicar. ¿Qué es esa mimosa de la que se Mimosa habla? es en un vaso champán con zumo de naranja natural. ¿La suya? Excelente. ¿No habéis probado nunca? Jesús, pero Está buenísimo, tío. Mejor que la sidra. Y sidra. Sidra también puede servir. Sidra. Sidra natural, como de manzana. Natural. A Balbonagit, Baruch Hashem, en Eretz Israel no falta ni vino ni jugo de uva, Nada, hay de Baruch todo. Hashem en De abundancia, España, de Italia, de de sobra, Francia. entonces, Hasta el vecino. mejor, a veces puede suceder, entonces, cuando suceda, tenemos la opción de utilizar otros líquidos, que Hamar Medina o Mekachim Alab y se hace Kiddush con él, y como van, en lugar de decir Boré Priya Gefen, ahí vamos a decir Shakol Nia Bitbar. Cuando hay en la mezcla de dos bebidas, vino y zumo, La mayoría. la mayoría. ¿Qué? Así que- Ya, pero otro líquido que no sea Hamar Medina no se puede hacer con el Kiddush ni siquiera en la mañana. ¿Sí? No se puede. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más parecido al Kiddush de la noche. Es mejor de que no es vino y no es un líquido importante, pero como el vino se considera un mashke hashuv, un líquido importante, entonces Jajamim dijeron, bueno, si no tienes vino, por lo menos utiliza un líquido que tenga la importancia como el vino. ¿Qué es la importancia? Bueno, en ese lugar, ese líquido es el que es importante en el lugar y por eso hacemos kiddush con él, por lo menos en la mañana. Top. Efemeot, y lo mismo en la Abdalá. En la Abdalá, si una persona no tiene vino o jugo de uva para la noche, entonces para la Abdalá, entonces puede hacer Abdalá también con Hamar Medina, con este tipo de líquidos. ¿Qué? En el Israel no hay problema por el vino. Para el kiddush y esas cosas. ¿Qué? Ya, ¿qué pasa si una persona no tiene ni vino
ni jugo de uva, ni jugo de naranja, ni cerveza, ni mimosa. ¿Mimosa se llama? Mimosa, no. No, pero lo tiene fácil. Lo tiene fácil. Lo tiene fácil, ¿verdad? Va a ser el kidush al Se va a vecino. casar el vecino y le Cuando pide. escuchen este video me van a excomulgar. Mimosa. Si no tiene nada, pues a casa ¿Es del con, ¿Es vecino. con feta o es con S? ¿Cómo es? ¿Es con feta o es con S? Ah, con S. Ah. Mimosa. No, ¿Usted la puede conoce? mirarlo ¿La en conoce? internet, puede mirarlo en Sí. internet. Una mezcla. Es una bebida y muy buena que hay. Sofisticado. porque- Todos queremos un ejemplar alguna vez que nos traigan. ¿Quieres? Pues yo traigo, mire, champán tengo. Cava. Tengo cava. Usted habla. Queremos práctica. No somos creyentes. Ah, Un champán bueno. champán es francés, cava es español. Que parece que eres de Asturias, tío. Top. Entonces, después de las discusiones aquí entre los españoles, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no tenemos ni siquiera jamar Medina? Lo único que tenemos es agua. Agua, nada más que agua. ¿Qué hacemos? A casa del ¿Comemos o vecino. no comemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos seudá o no hacemos seudá? Sí. O nos morimos de hambre de la mañana. Se hace ciudad, porque el Abdalá se puede posponer un par de días. Y entonces nos Pero da que tiempo. usted llegó al Abdalá, yo todavía estoy en Shabbat. Yo quiero hacer seudá de la mañana en Shabbat y no tengo cómo hacer kiddush. O a casa del vecino. Y no puedo usar el pan. Oh, pan, ya fe. Eso sí se ¿Qué? entiende, ¿ves? No habíamos visto eso. ¿Qué habíamos dicho? No, dijimos que eso es en la noche. Claro. En la noche, si no tenés vino, haces kiddush con pan. La pregunta es si eso también funciona en la mañana. Ya, entonces, el Shulchan Aruch dice, Veimen lo shechar ushar mashkim, si no tiene tampoco jamar medina, ojel velo kiddush. Come sin hacer kiddush. Ojel velo kiddush. Rega, pero ¿tienes pan o no tienes pan? Badai. Si vas a hacer seudá, no hay seudá sin pan, tiene que ser que tienes pan. Pero dice la Mishnah Brura, Ojel velo kiddush, ¿qué? Perush, que sheyesh lo pat. Cuando tiene pan, tiene pan. Afilu hatijat pat velo pat shalem. Afilu, ¿sí? Nosotros dijimos de que hay mitzvah de hacer kiddush con hacer seudá con dos panes, ¿mejor? ¿Y qué pasa si una persona no tiene dos panes, tiene medio pan? ¿Hace seudá o no hace seudá? Sí. Sí, hace seudá. Déjate girar, hay que tener dos panes en las tres seudot. Ah, vale. ¿Sí? En la de la noche, en la de la mañana y en la seudá shelishit. Pero eso es lejatjila. Si uno no tiene medio pan, entonces hace con lo que tiene. Hace con lo que tiene. Ya fe. Omer Motzi la pat. Dice Motzi. ¿Sí? Y no se puede comer nada antes, según algunos poskim. Veimen lo gam pat. Sí, o sea, en un caso así que yo no tengo para hacer kiddush ni siquiera con jamar medina, haré. Acuérdense que en la mañana nosotros hacemos kiddush con vino, y luego comemos muchas veces mezonot o algo así y después dejamos la seudá para un poco más tarde, ¿mejor? Pero aquí no tienes para hacer kiddush. Entonces aquí es más exigente que directamente empieces con el pan, que lo que empieces con la seudá. ¿Por qué? Porque no te puedes apoyar en el mezonot sino cuando hiciste antes kiddush, pero aquí no tienes para hacer kiddush, entonces directamente tienes que entrar en la seudá con el pan. Y si estás, sí, y si eres Robinson Crusoe y estás en una isla y no tienes ni vino ni pan, sí, y viene ahí un mono y te trae una banana. ¿Ah? Comes el mono. Son generosos. No son buenos. Afilo te pelan la banana, no te levantes, ¿no? Te la pena. ¿Qué? No te pelan la bomba. Pero yo escuché que los monos pueden ser bien agresivos también. Hay que tener cuidado. ¿Ah? ¿Qué? La mimosa que haces.
Mimosa azul. Te pela la voz misma. Vemelo gampat, ojel velo kiddush. Si no tiene pan, tampoco. Entonces, que coma lo que tiene. ojel velo kiddush. ואינו לבטל מצוות עונג שבת בשביל זה. בקיצור, לך תחילה, קידוש con vino o jamar con vino. No tengo vino, jamar medina. No tengo ni uno ni el otro, amotzi. No tengo amotzi, come lo que tengas. El pobre hombre bastante ya tiene, ¿no? ¿Ma? ¿Y la verdad del Kiddush se hace o no se hace? No. No. Si no tiene vino, ¿Con el pan tampoco? no tiene. Estamos hablando que no tiene vino. Sí, no digo la del jaquece, pero sí la del... ¿De qué? La del Kiddush de la noche. La de santificar el Shabbat. Ah, usted dice cuando en la noche me Kadesh Shabbat. Sí. Le dijimos que haga, que tome, que haga con vino. Sí. Si no tiene, que haga con pan. Sí. Si no me equivoco, si no tiene pan, que haga con jamar medina en la noche. Aunque en la noche es más complicado. Pero se hace. Pero lo puede hacer con pan, si tiene pan. ¿Y si no tiene pan? Si no tiene. En la Si no noche. tiene pan, entonces no tiene nada. Pero se hace. No se hace con nada. En la noche. En la noche. ¿Qué dijimos? No, hay que ver qué pasa en la noche. הנה, מקום של יין, של חד, כן. El Shulchan Aruch. Vamos a terminar con esta laja y después vamos al Kiddush de la noche. Entonces, aquí el orden es así. En la mañana, Tejilá, vino. No tengo vino, Jamar Medina. No tengo Jamar Medina con pan. No tengo pan, ya, pero, ¿sí? No tengo pan, como lo que hay, sin pan. ¿Qué? עכשיו, y por eso la mitzvah de Oneg Shabbat, del regocijo de Shabbat, la va a cumplir, aunque al final no tuvo la forma de hacer Kiddush y afilo que no puede hacer Amutzi. ¿Qué? Hay quienes dicen que tendría que esperar, o sea, que no comer. ¿Qué? ¿Qué? Pero como al final es discusión en tema de Rabbanan, entonces la Mishnah Ura dice que sí se puede comer. O sea, no hay Kiddush. Sí, Kiddush no hay Shabbat. ¿Mejor? Sí, pero ahí era el problema de ayuno, que no se puede ayunar y Shabbat. ¿Mejor? ¿De vaya? Qué bueno. עכשיו, ובלילה, הנה, aquí dice lo de la noche, אם אין לו חתיכת פת ויין ושאר משקים לקדש עליו, o sea, si una persona está en una situación que en la noche tampoco no tiene nada para hacer kiddush, no tiene vino, no tiene pan, no tiene jamar medina, ¿sí? Tiene frutas, verduras, pescado, Baruch Hashem, tiene buena comida, pero nada le sirve para hacer kiddush. El vecino tiene pan. ¿Ma? El vecino tiene pan. El vecino, pero usted es Robinson Crusoe, no tiene vecino. Sí. Pescado tiene mucho Robinson Crusoe, pescado un montón. Así que Robinson Crusoe lo atropellaron. Yesh Omrim, hay quienes dicen, hay quienes dicen, mira, si tú tienes esperanza, o es posible que alguien venga con una botella de vino para hacer kiddush, tienes que esperar a filo varias horas y no comer. Rega, de alcohol panim, pero dice no hay que esperarse más que la medianoche. Veimu adam halash, y si es una persona débil, no tiene que esperar, y que coma sin kiddush, y que se apoye en el kiddush que hizo en la tefilá. En la tefilá dijimos Mekadesh Shabbat.
בסדר? y לכשיביאו לו אחר כך בלילה פת או יין, אומר עליו כל נוסח הקידוש ויסוד כזית על כל פנים. Pero aquí hay un punto importante. Si después, Baruch Hashem, alguien vino y le trajo vino o le trajo pan, ahí tiene que interrumpir la ciudad e inmediatamente hacer kiddush completo. O el kiddush con el vino o el kiddush con el pan. Pero si hace kiddush con pan, tiene que hacer primero ver a Jaroná de lo que comía antes, ¿no? ¿O no? שאלה טובה. אולי, sí, va a tener que ser שאלה, va a tener Porque que ahora ser ברכה אחרונה. ya empieza יכול להיות, cosa נכון, con el amotzi. נכון. Que haga braja אחרונה, yo creo que así sería, No, y no, después nada. que haga kiddush. Luego haga kiddush. ¿Sale? Y cuando en el arbit él sabe que no va a tener ni vino ni pan, pone cabana Mejor. que esto... Si él sabe que esa es su situación, entonces verdad que tiene que poner más cabana de salir de mitzvah de oraita, de kiddush, cuando diga las palabras Mekadesh Shabbat. Para eso si va a la Begin Serra, pues pide. Bezrat Hashem, que esta sea alajá velo lemaase. Alajá y que tengamos la mesa llena de vinos y de panes y de que no tengamos necesidad. ¿Ah? Esa con el señor Shimon. Como si la toma mucha gente, eso en Argentina se toma. Y en México. ¿Cuál es? Mimosa. ¿Mimosa? ¿Eh? No. El champán con zumo de naranja. Allá, lo mismo en la ciudad de la mañana. Por ejemplo, si una persona, dijimos aquí, no tiene nada para hacer kiddush, según los que permiten empezar a comer, si después en la mitad de la ciudad le traen el vino, entonces también, no, ahí básicamente, ¿qué es el kiddush? Es decir, por Priya Geffen, eso es todo. Nada. ¿no dice todo? ¿Qué todo? Beshamru, si quiere que lo diga, pero no es, ¿sí? Básicamente en la noche, tienen que entender, en la noche el kiddush es mitzvah de kiddush mamash, porque por eso decimos la braja de Mekadesh Shabbat. En la mañana no decimos Mekadesh Shabbat, decimos solo Borei Priya Geffen. Entonces, ¿qué es la mitzvah de kiddush en la mañana? Una copa de vino, es una cosa, es Borei Priya Geffen. ¿Sabes? Todo lo demás que se agrega, Beshamru, Bnei Israel, Intashiv, Shabbat, son psukim. ¿Sabes? Psukim. Son buenos, pero no son braja. Top. Y Afemeot, siempre después de decir estas alajot, se nos viene el hambre, ¿no? ¿Eh? Top. Pero primero hagan kiddush antes de comer. No mimoso. Pero una persona que sabe que no tiene nada en casa. Una vez había un señor, ¿sí? Un día martes estaba sentado en la mesa, en la casa, ¿sí? La señora le sirvió la cena y de repente escucha la señora en la cocina que el esposo empieza menú, javesi, empieza a cantar Zemirot de Shabbat el martes. La señora sale corriendo y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás cantando Zemirot de Shabbat el martes? No, la comida estaba tan rica que parecía comida de Shabbat. ¿Entienden cómo alabar a las esposas? Ya les di una clase de Shalom Bay. ¿Cómo se sintió la señora? Pequeño detalle. Hay un problema con esto muchas veces. Porque hay veces que se lo crea. No, aparte de que se lo crea. No, es que contó una persona que además es un sifún que hay, dice que la mujer le hizo una comida. Ya por quedar bien, buenísimo, qué bueno era. Estaba fatal. Pero por quedar bien, la mujer que hacía lo mismo. Estudiamos una alajá más en el próximo Simán Reish Tzadik. ¿Con vino o sin vino? Seguimos con comida, no se preocupe. Tenemos una mitzvah de decir 100 brajot diarias. Dice el Shulchan Aruch, Simán Reish Tzadik. De Shabbat yashlim 100 brajot beperot. En Shabbat tenemos que completar las 100 brajot, porque nos faltan muchas brajot de la Shemona Esrei que no tenemos, de la Tefilá. En día de semana, solamente con las 3 Shemona Esrei tenemos 57 brajot.
¿no? 19 por 19 por 19. ¿Ya fue? Entonces ya, solamente con la Shemona Esre, ya casi tiene 60 brajot. Birkot HaShachar, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elokai Neshama, Birkot HaTorah, Baruch She'amar, Ishtabach, brajot del Shema, de la mañana, de la noche, Kilu casi con la tefilá, sin haber probado de bocado, ya casi llegaste a las 100 brajot. En Shabbat es más complejo. En Yom Kippur ni hablar. Ayuno. Entonces, mejor, tenemos 5 tefilot, pero cada una por 7, entonces igual nos falta. Allá, en Shabbat, mejor, tenemos Musaf, entonces tenemos ahí otra tefilá, tenemos 7 brajot, pero en el total nos sigue faltando brajot para llegar a las 100 brajot. Entonces dice el Shulchan Aruch, hay que completar. ¿Con qué? Con un poco de frutitas, con un poco de esto, de lo otro, para que al final se nos junten las 100 brajot. Y por eso dice el Shulchan Aruch, Aleph, Yarbe peperot umegadim uminer reach kedei lashlim inyan 100 brajot. En Shabbat hay que aumentar, comer un poquito más de frutas, de esto, de mezonot y de algunas otras cosas, y también besamim, ¿sí? Por eso en muchos lugares ponen besamim, ponen adasim, mirtot, para decir... En Arbit. Sí, en Arbit. Sí, aquí en el Majón hay un señor. Terminamos y después del final. Tzadik, ese hombre. Entonces él trae para decir Boré, Mine besamim, Atzei besamim, Isbe besamim, Anoten Raftov Aperot. Realmente es un zehut muy, muy grande. ¿Sí? Entonces hay que completar las brajot de esa forma. Agrega el Ramá, la persona que está acostumbrado a dormir lo que se llama la siesta. ¿Saben lo que es la siesta? No. En Yiddish, Schlafstunde, la hora de descanso. No, Schlaf, se va a pensar. Stunde es hora en alemán. Es la hora del pensamiento. Del pensamiento, ¿sí? De las imaginaciones. Entonces que no la anule en Shabbat, porque es onek, es parte de del regocijo. ¿Qué? Allá, entonces, como van, también en la noche de Shabbat, para completar las mea brajot, ¿qué? Bueno, esta alajá de hacer mea brajot está en el Simán Ben Vav. La brajón de cuando uno se va a dormir. También se cuenta, ¿no? La brajá de Amapil. Entonces, por eso nos faltan. Pero por eso nosotros después hacemos Birkat Hamazon. Y después de Birkat Hamazon es cuando empezamos a comer frutas y cosas. Porque si está dentro de la ciudad. Esa es una muy buena costumbre. Yo también generalmente trato de hacerlo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Después de, siempre servimos el postre, ¿no? Al final de la seuda, ¿no? Entonces o servimos fruta o algún mesonot o algún helado, alguna cosa, que generalmente se dice brajá. Pero, el tema es de que ahí no puedo decir brajá jaroná. ¿Por qué? Porque ya la incluyo en el Birkat Hamazon. Pero si además de que hay algunos mesonot que algunos dicen que mejor no hacer dentro de la seuda, aetz, shakol, también en eso hay discusión, si por ejemplo se hace shakol o helado o alguna cosa así, hay quienes dicen que no, aval, si nosotros hacemos la seuda y terminamos la seuda y hacemos Birkat Hamazon y después traemos la fruta, que puede ser aetz, adamá, mesonot, entonces ahí me gano todas las brajot y además digo brajá jarona. Digo después brajaja, entonces ya gané otras brajot más, entonces eso es una buena... Ponemos las 5 clases de frutas que hay. Eso para completar 100 para completar, najón. Entonces hay que encontrar la artimaña. Vamos a terminar con lo que dijo el Ramá, de que hay que hacer la siesta. Pero a pesar de eso, ¿sí? Hay que darle lugar al estudio de la Torah en Shabbat, ¿sí? No solamente comer y hacer siesta. ¿Sí? Entonces por eso... A pesar de que está escrito de que después del chunt es obligación dormir, ¿sí?
y el que se mantiene despierto está en peligro. No, está. Ahora en verano que el día es muy largo, el viaje es en invierno no, en invierno casi termino de comer y ya tienes que ir a Hay que Seudá Shlishi, mejor. ¿Qué? Entonces por eso dice la Mishnah Berurá de que hay que cuidarse de hacer una linda siesta, pero no exagerar para que no haya Bitul Torah y que podamos estudiar Torah. Shafiru Talmidei Jajamim, afilu los Jajamim, Talmidei Jajamim que estudian Torah toda la semana. Sí, que como vamos a ver, Jajamim le dieron una parte especial a los Talmidei Jajamim en Shabbat. Y les dijeron, miren, ustedes estudian Torah fuerte toda la semana, entonces en Shabbat, pánsela bien, ¿sí? Pánsela bien, ¿sí? ¿Sí? Tengan más regocijo. Los que trabajan toda la semana, entonces, beseder, coman un poquito en Shabbat, pero estudien Torah. ¿Para qué se les dio el Shabbat? Solamente para comer, ¿no? Hay que estudiar Torah. No tienes tiempo en el día de semana. En Shabbat tampoco no tienes tiempo. ¿Para qué te dio el Shabbat? ¿Sí? Así que no, Jajamim, lo nitru Shabbatot Biamim Tovim, no fueron entregados los Shabbatot y los días de fiestas, sino para estudiar en ellos Torah. ¿Quiénes? Los que en la semana no tienen tiempo de estudiar Torah. Entonces, en día de semana, ¿sí? Los que están aquí, que son Talmidei Jajamim, que son sabios de la Torah y que estudian también en la semana, en Shabbat pueden tener más regocijo, pero los que no tienen la suerte que ustedes tienen de venir a estudiar Torah, entonces, ¿qué trabajan? Entonces, ellos tienen que estudiar más Torah en Shabbat. ¿Qué? Siempre en toda Seudá tenemos que decir palabras de Torah porque comemos. Pero eso es 3 minutos. Estamos hablando de estudiar en serio, señor Mendel, no 3 minutos de Bar Torah. Sentarse a estudiar la Parshá, Alajá. No falta lo que estudiar, ¿no? Baruch Hashem, ¿sí? No falta lo que estudiar. Entonces, afilu esos Jajamim también tienen que aprovechar el tiempo para estudiar. Rakim Shekhu Yoter Betanug, escribieron las Farim, se llama Zohar. El Zohar dice que es mitzvah de que la persona trate de traer hidushim, ¿sí? Cosas nuevas de Torah en Shabbat, y la persona que no, y lo dvarim shelo lamad adena. Y si a una persona le cuesta traer hidushim, que por lo menos trate de estudiar algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo, cosas que no conoce, algún perush nuevo, alguna cosa, para darle la importancia al Shabbat. Y una vez, ya lo dijimos, si no me equivoco, el Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, mi Bagdad, él dice de que un estudio, 1 minuto de Torah en Shabbat vale muchísimo más que 1 minuto de estudio en día de semana. No sé cuántas veces más, miles de veces más, vale 1 minuto de Torah en Shabbat, ¿sí? Que en día de semana. Pero una persona que trabaja y dedica 1 minuto del tiempo que viene cansado y se va a estudiar Torah, ese minuto no se eleva. Pero se le va más que si yo hago en Shabbat no trabajas, entonces estudia. No trabaja.